Los sueños han sido puestos en hombres y mujeres alrededor del mundo, pero únicamente los más valientes se aferran a ellos, dejando una huella que seguirán las futuras generaciones, entrelazando vidas, entrelazando historias, cayendo en cuenta que solo con valor y con valores hacemos que el mundo cambie. No estamos corriendo solos. Cada vez más personas se unen a nuestra carrera, compartiendo la visión que nos permite seguir, apuntando hacia la meta, dando sentido a la palabra equipo. Hoy miramos atrás para recordar una cosa. El éxito no es cuestión de suerte, es trabajo duro, constante, es creer firmemente que los factores externos nunca superan la pasión de luchar por los sueños. PICSA está presente hoy más que nunca. Hemos crecido contigo. Nos hemos transformado junto con el mundo. Hemos visualizado más allá de las posibilidades, convirtiéndonos en el fabricante líder en México. El cambio nos ha permitido descubrirnos una y otra vez, saber de lo que somos capaces y romper el molde para destacar contra todo pronóstico, para llevar el nombre de México en alto. Cuando se junta el propósito con la pasión, suceden cosas increíbles. PICSA, 70 años. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Tenemos por aquí de parte de Pizza Bombas. No sé si nos logras escuchar, Héctor. Sí, aquí estoy, los escucho. Muy bien. Por ahí creo que ya te cedí los controles. Y bueno, mientras te vas acomodando, quiero dar precisamente tu semblanza. Bueno, Héctor Hernández Castillo es ingeniero mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tiene bastantes cursos y actualizaciones tanto en Estados Unidos y Canadá, como diseño de sistemas hidráulicos, diseño de sistemas contra incendio, tableros de control, operación de bombas contra incendio, etc. Ha impartido conferencias en foros de diversas asociaciones del ramo como Americ y NFPA, Capítulo México, con 15 años de experiencia. Y actualmente se desempeña en el cargo de gerente de ingeniería en PICSA Bombas, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de bombas y sistemas de bombeo. Muy bien, Héctor, ya te vemos por aquí. Ya vemos que ahí tienes tu presentación. De hecho, ya tienes mucho equipo por acá. Entonces, pues adelante y bienvenido. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Les reitero mi nombre, Héctor Hernández Castillo, gerente de ingeniería de la planta de bombas PICSA. El día de hoy vamos a hablar de los requisitos generales para las bombas contra incendio, específicamente lo que nos marca el capítulo 4 de NFPA, que son los requisitos generales para la instalación de las bombas contra incendio, el cual abarca las tuberías de succión, las tuberías de descarga, los accesorios como son válvulas. Vamos a hablar un poco de motores, tableros eléctricos, motores de combustión interna y las bombas. Bueno, ¿dónde necesitamos una bomba contra incendio? Las bombas contra incendio se instalan o se necesitan en edificios de departamentos, edificios de oficinas, centros comerciales, cines, teatros, centros de datos, hospitales, aeropuertos y algunos otros más. Es importante tener en cuenta que las bombas contra incendio no nos van a incrementar el volumen de agua, solo van a aumentar la presión para poder llevar el agua hasta donde se necesita. NFPA
la NFPA 20 nos refiere a otras normas de referencia que son muy importantes para poder tener una instalación correcta del sistema contra incendios o un diseño adecuado. Como la NFPA 13, la NFPA 14, la NFPA 22, la NFPA 24, la 25, la 37, la 70 y la 110 básicamente. Dentro de todas estas, una de las muy importantes es la NFPA 22, ya que el panfleto 20 solo nos dice que el suministro de agua debe ser adecuado en calidad y cantidad, pero existen criterios muy importantes que debemos de tomar en cuenta para el diseño de los tanques de almacenamiento, ya que en México, en edificios corporativos, por decir, nombrar una aplicación, normalmente utilizamos cisternas, pero en aplicaciones de plantas o parques industriales se utilizan tanques de superficie. Y bueno, la NFPA 22 nos da la pauta cómo deben de ser diseñados, cómo deben de ser instalados, cómo deben ser mantenidos y equipados, todo lo para que nos puedan dar un adecuado suministro de agua. Y bueno, la NFPA 25 también es importantísimo, que nos da los lineamientos de cómo hacer las pruebas, las inspecciones, pruebas y mantenimiento de los sistemas contra incendio. Y el NFPA 37, cómo hacer una operación adecuada y una instalación adecuada de los motores de combustión interna para que estos no se conviertan en un riesgo durante la operación de un sistema contra incendio. El código eléctrico, bueno, pues nos da los lineamientos, específicamente hay un capítulo dedicado para las bombas contra incendio, donde nos dice cómo deben ser las instalaciones de los gabinetes y de los motores eléctricos. Bueno, nos vamos a referir, como les decía, al capítulo 4 específico. Es un tema un poco amplio, tenemos el tiempo un poco limitado, voy a ir un poco rápido, pero al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, el capítulo 4, en primer lugar, lo que nos define qué es una bomba, y esta es una bomba que provee agua con flujo y presión adecuados, dedicado a la protección contra el fuego, no para otros usos o para otros servicios. Bueno, en el mercado existen cinco tipos de bombas diferentes que son comúnmente utilizadas y que todos los fabricantes de bombas las tienen dentro de sus catálogos, como la bomba de carcasa de partida. Sus características más importantes son los flujos, que desarrollan desde 250 galones hasta 5,000 galones, con presiones hasta 490 PSI, y pueden ser acopladas a motores eléctricos o a motores diésel. La misma bomba de carcasa y partida, pero en posición vertical. Las características son las mismas, la única diferencia es que esta solo puede ser acoplada a un motor eléctrico. Las bombas verticales en línea, bueno, estas bombas son llamadas de esa forma porque su brida de succión y su brida de descarga vienen sobre la misma línea de centros. Los flujos son bombas más pequeñas, desde 50 galones a 1500 galones por minuto, y las presiones que llegan a desarrollar son 205 PSI. Y son acopladas específicamente a motores eléctricos. El tipo de bomba de succión al final, o end suction, son flujos igual desde 50 galones hasta 1500 galones, perdón, presiones hasta 225 libras, y estas se pueden acoplar tanto a un motor eléctrico como a un motor diésel. Bueno, todas las bombas deben ser instaladas en succión positiva. Hay instalaciones en donde esto no es posible. Para eso tenemos esta solución de una bomba turbina vertical, en donde los tazones o la parte de la bomba es la que está inundada en el agua o dentro de la cisterna. Y bueno, los flujos van desde 250 galones hasta 4,500 galones y las presiones son hasta 387 PSI. Pueden ser acopladas a motor eléctrico o a un motor de combustión interna diésel.
Bueno, la elección de cualquiera de este tipo de bombas va a depender del sistema que se está diseñando. Como les decía, todas las bombas deben ser instaladas en succión positiva, es decir, el nivel de espejo de agua debe de estar por encima de la brida de succión de la bomba. Debemos de tener ciertas consideraciones para seleccionar el equipo más adecuado de acuerdo a nuestra especificación. Debemos de conocer lo que es el gasto, la presión de descarga, la alimentación eléctrica, la altura sobre el nivel del mar. Más adelante vamos a ver por qué este dato es importante. Si las bombas van a ser instaladas dentro de un cuarto de bombas o van a ser instaladas en un patio o a la intemperie. Si va el porcentaje de humedad donde van a ser instaladas estas bombas para saber qué protecciones debemos de ponerle a los equipos y no sean dañados por la corrosión del ambiente. Bueno, NFPA 20 pide una serie de requisitos para el diseñador, para el instalador y para las personas de servicio y mantenimiento que van a estar a cargo de todo el sistema. Desde el diseño, bueno, dice que el personal debe, o el diseñador debe tener pleno conocimiento de lo que está diseñando y calculando de acuerdo al inmueble que va a proteger y proyectar la mejor opción de protección contra incendio. En esta etapa es donde se identifican qué tipo de bomba va a instalarse de acuerdo a los espacios, los recorridos de las tuberías, las válvulas que se van a utilizar y las ubicaciones, dónde se van a poner. Bueno, para obtener estas certificaciones en México ya hay varias instituciones que nos pueden ayudar a certificar tanto instaladores, bueno, diseñadores, instaladores y personal de mantenimiento. Tener un instalador experto en la materia nos va a evitar problemas de operación y de trabajos y al final esto pues, se puede ver reflejado en atrasos para la entrega del sistema. Deben ser expertos en la instalación, operación y pruebas de sistemas contra incendio. Y bueno, el personal de servicio, quien se va a hacer cargo de la inspección, pruebas y mantenimientos, debe de ser un personal con pleno conocimiento de la NFPA 25. La NFPA 25, como les decía, es importantísimo conocer las rutinas de mantenimiento, las frecuencias, los procedimientos que se deben de hacer para hacer la libranza de los equipos. Debe tener conocimientos mínimos de seguridad industrial, manejo de herramientas para el equipo de mantenimiento, para el equipo del sistema, entender los requerimientos del sistema, haber leído e interpretado la información del diseño y de los fabricantes. Bueno, una de las primeras cosas que debemos de hacer es entender qué es la unidad de bombeo. La unidad de bombeo consiste en una bomba, un motor y un controlador. Para esto, todos los equipos traen una placa de identificación, como se muestra aquí en la fotografía, donde viene la marca del fabricante, el modelo de la bomba, el número de serie de la bomba, el fabricante del motor, el fabricante del controlador y sus números de serie que corresponden a todo el sistema o a este paquete de bombeo. Bueno, cuando están ya instalados, la bomba debe de funcionar de conformidad con el panfleto 20 y de acuerdo con los lineamientos o lo que está establecido en esta instalación. Bueno, debe de existir un solo responsable por la unidad de bombeo. Todos sus accesorios, la válvula de recirculación de la carcasa, las válvulas eliminadoras de aire, incluyendo los instrumentos de medición como son los manómetros, los medidores de flujo. Y normalmente a esta responsabilidad se le ha designado al fabricante del equipo de bombeo, que en realidad es quien integra, como veíamos hace rato, todas las partes, ¿no? Hay diferencias importantes entre una bomba industrial y una bomba de servicio contra incendio. Las bombas para servicio contra incendio no solo son contra incendio porque están pintadas de rojo, llevan todo un procedimiento en su fabricación. Para que sea considerada para este servicio, todos sus componentes deben de pasar por un proceso de revisión y de certificación de alguna de las agencias
reguladoras. En este caso puede ser UL, I o FM, las cuales estas agencias ya tienen normas de producto donde indican los lineamientos a cumplir. Dentro de esas normas, bueno, pues viene la parte de los rodamientos, los tornillos, las flechas de las bombas. Estas agencias hacen auditorías a los fabricantes, auditorías de seguimiento de producto y auditorías de las instalaciones para que se aseguren que siguen cumpliendo con lo que está establecido. Bueno, en base a esto, todas las bombas para servicio contra incendio deben de estar probadas, deben ser probadas en los laboratorios de los fabricantes y deben de entregar un reporte muy similar a este, ya que, bueno, normalmente lo que se prueba es el gasto contra la presión, la eficiencia y el BHP de las bombas. Y bueno, aquí es donde se corrobora que se cumple con los criterios del panfleto 20, que nos dice el capítulo 6, que la bomba debe de ser capaz de dar el 100% del gasto, al 100% de la presión y el 150% del gasto a no menos del 65% de la presión, y la presión de cierre no debe de exceder el 140% de la presión de diseño. Bueno, dentro de los requisitos viene de venir certificada o firmada por quien hace la prueba, la fecha de la prueba y los parámetros de la bomba. Como les decía al principio de la presentación, y de acuerdo con la diapositiva de las normas de referencia, debemos referirnos al panfleto 22, el cual nos da las bases de diseño de las fuentes de suministros de agua, ya sean tanques sobre superficie o cisternas, que es lo que más utilizamos aquí en México. Es importante tener un depósito de agua que nos entregue dos condiciones principales para que los equipos de bombeo tengan un buen funcionamiento. Uno de ellos es la presión estática y el otro es la cantidad de agua adecuada. Bueno, como les decía, los sistemas son compuestos por bombas, motores y controladores. Estos equipos no deben de ser utilizados para otro fin que no sean dedicados al servicio contra incendio. Siempre deben de estar disponibles para operarse en una situación de emergencia. Para asegurar esto, el panfleto NFPA 20 nos pide que se haga una prueba semanal. Dentro de esto, lo básico es que la bomba con motor eléctrico se pruebe durante 10 minutos y la bomba con motor diésel se pruebe durante 30 minutos. NFPA 20 dedica un capítulo o el capítulo 9 para darnos los lineamientos de los motores eléctricos y dedica el capítulo 11 para darnos todos los lineamientos para los motores diésel. Y bueno, pues hay otro capítulo que es el capítulo 13 para las turbinas de vapor, aunque este tipo de turbinas no son muy utilizables. Los motores eléctricos y los motores diésel son los que mayormente se utilizan en este tipo de aplicaciones. Bueno, aquí hice un resumen muy rápido de lo que nos dice el capítulo 11 de NFPA para los motores eléctricos. Dice que debe ser listado UL para servicio contra incendio. Deben ser fabricados de acuerdo a NEMA MG1, la tabla 1211, marcado o diseñado con NEMA B. Debe de cumplir de acuerdo a NFPA 70, el artículo 695, sobre todo por la corriente a rotor bloqueado que nos está pidiendo. Un factor de servicio de 1.15%, clasificado para uso contra incendio, y la mayoría de los fabricantes para este tipo de motores contra incendio los fabrican desde 5 caballos hasta 500 caballos. Motores mayores habría que revisarlo con cada uno de los fabricantes para ver si se puede fabricar o no se puede fabricar. Y bueno, pues esta es la placa que traen los motores normalmente, UL listado para el servicio contra incendio, y trae un número de control para saber que este motor en verdad es para servicio contra incendio. Los motores de combustión interna
a diésel. Bueno, NFPA te dice que debe ser un motor de ignición por compresión. Es una diferencia, bueno, entre los motores de gasolina. Los motores a gasolina funcionan por chispa y los motores para diésel funcionan por compresión. De igual forma debe estar listado para servicio contra incendio. Debe traer un panel de instrumentos para estar monitoreando los parámetros del motor, como la temperatura, la presión de aceite, el voltaje de las baterías, el amperaje de las baterías, un orómetro para saber cuántas horas de operación lleva el tablero, el tacómetro y un interruptor para hacer una prueba de sobrevelocidad del motor. Bueno, una de las partes importantes, por eso es importante saber el lugar geográfico donde se va a instalar este motor, porque estos motores pierden un 3% de su potencia por cada 100 pies arriba de 300 pies del nivel del mar y un 1% de su potencia por cada 10 grados Fahrenheit después de 77 grados Fahrenheit. Entonces, es importante para determinar cuál es la potencia neta o la potencia real que nos va a entregar el lugar donde se va a instalar el motor diesel. Bueno, hay una herramienta que nos facilita mucho la vida. Esta herramienta está disponible en el sitio web del fabricante de los motores, donde nos ayuda a hacer desde la selección del motor, el cálculo de la tubería de humos, la ventilación del cuarto de bombas, el tamaño de la tubería del loop de enfriamiento, el consumo del diésel y la temperatura o el incremento de temperatura que vamos a tener dentro del cuarto de bombas. Bueno, pues como les decía, ¿no? Esta herramienta es muy útil y sobre todo durante la etapa del diseño. Los controladores para las bombas contra incendio pueden tener un diseño muy básico de acuerdo a su aplicación. Su principal función es prender y apagar las bombas. Este prendido y apagado lo hace por medio de un sensor de presión, el cual está monitoreando la presión que está en la red del sistema contra incendio. Si hay una baja de presión muy considerable, bueno, pues va a arrancar las bombas. Lo que nos pide NFPA es que el arranque sea automático y el paro sea manual. O sea, un operador tiene que ir a parar el motor para registrar en su bitácora de eventos por qué arrancó el motor, si no arrancó, o qué fue lo que sucedió. Bueno, esto es muy importante, ya que debemos destacar que los controladores contra incendio deben ser dedicados a este servicio. Debe de ser un controlador por cada motor. No está permitido que haya un gabinete en donde los controladores estén para las 3 bombas. Y lo más importante que va a hacer este controlador es garantizar la operación del sistema. Estas son las características mínimas que deben de tener los controladores para los motores eléctricos. Mínimo debe tener un gabinete NEMA 2, pero como opciones hay gabinetes con protección superior, como puede ser un NEMA 4, NEMA 4X o NEMA 12. Opción como resistencias calefactoras dentro del gabinete para ambientes muy húmedos. Podemos tener un interruptor de transferencia en el caso de que queramos conectar el motor eléctrico a la planta de emergencia. Y algo muy importante que ahora está siendo crucial son los protocolos de comunicación para conectar los tableros a un sistema de monitoreo que puede ser Modbus, Bagnet o un sistema de una red interna del cliente. Bueno, estos son los métodos de arranque de los motores eléctricos más comunes. No hay una regla específica para determinar qué tipo de arranque es el más conveniente. Lo que sí puedo decir es que entre más suave sea el arranque, se cuida el motor eléctrico y se cuida la instalación eléctrica. Pero esto significa que el índice de la inversión inicial pues sería muy alto, ¿no?
La elección de cuál es el arranque que más me conviene depende un tanto de las variables del inmueble donde se va a instalar el sistema, la capacidad de la subestación eléctrica, el voltaje disponible y la potencia del motor, por mencionar algunas de las características. Bueno, en el motor, en el tablero para los motores diésel, las opciones son las mismas, son los requisitos, lo mínimo que se necesita. Gabinete NEMA 2 mínimo, una tarjeta principal con un sensor de presión, los cargadores de baterías, adecuado para accionar un motor de 12 o 24 volts, alarmas del controlador y botones de arranque manual por cada una de las baterías. Bueno, en esta tabla nos da los caudales que ya están listadas las bombas, desde 25 galones hasta 5,000 galones, y la mayoría de los fabricantes, bueno, pues se apegan a esta tabla para que las bombas sean muy similares, o sean iguales, más bien, sobre estos galonajes que deben de entregar. Y bueno, pues la elección o la capacidad de la bomba va en función de los cálculos y el proyecto que se haya desarrollado. Bueno, para entrar ya un poco más de lleno a lo que son los requisitos, uno de los requisitos principales, como les decía al principio, las bombas deben de contar con una placa de identificación y esta placa debe ser hecha de un material resistente a la corrosión. Los datos mínimos que debe de traer es el tipo de bomba o el modelo de la bomba, el número de serie, la capacidad, los galones, la presión al 100%, la presión al 150%, el VHP, el número de tazones, la presión máxima y la temperatura máxima que pudiera manejar la bomba. Parte importante, los manómetros en succión y descarga para las bombas debe ser de una carátula no menor a 3,5 pulgadas y deben ser seccionadas por una válvula de aguja de 1/4 de pulgada. El rango de presión no debe de ser menor a 250 psi. Bueno, esto depende del rango de presión de descarga del sistema. Y donde la presión de succión de la bomba sea inferior a 20 psi o bajo cualquier condición de caudal, el manómetro de succión debe ser compuesto para presión y para una presión de vacío. La válvula de recirculación de la carcasa es importantísima, ya que cuando están las bombas trabajando a gasto cero o a válvula cerrada, se necesita aliviar un poco de esa agua para que la carcasa no se caliente y pueda entrar siempre agua fresca a la bomba y esté lubricando los estoperos. Normalmente esta agua que estamos extrayendo de las bombas debe de irse hacia un drenaje. Bueno, otra de las partes importantes es la protección del sistema contra incendio. Ya sea si va a ser instalado en un cuarto de bombas o a la intemperie, debemos de protegerlo contra cualquier adversidad que pudiera dejarlo fuera de servicio, ¿no? Pueden ser una explosión, fuego, inundación, terremotos, roedores, insectos, tornados, congelamiento o vandalismo, que son una de las causas más comunes o más frecuentes que se presentan. Dentro del diseño de los cuartos de bombas se deben de considerar los espacios. Debe de haber espacio libre entre los componentes para hacer las instalaciones y los mantenimientos de los equipos. Asimismo, también debe de haber un espacio libre suficiente entre los equipos y los muros para que no esté limitado el sistema o simplemente el sistema no cabe o no pasa o para darle mantenimiento al equipo, pues tienes que desarmar otros equipos, ¿no? Los espacios libres, NFPA 70 nos pide también una serie de espacios para que los cables puedan tener suficiente ventilación y puedan dar, sobre todo los cambios de dirección en forma adecuada. Bueno, para las consideraciones para un cuarto de bombas adecuado, los accesos deben de ser adecuados para que el sistema pueda entrar o salir sin muchas complicaciones. En lugares donde haya riesgo de congelación,
se debe considerar un sistema de calefacción. Un sistema de ventilación también es importante. Debemos de tener dos sistemas de iluminación, el sistema de iluminación normal y un sistema de emergencia, ya que normalmente con un conato de incendio o una emergencia, lo primero que se corta es la energía eléctrica. Y bueno, pues un sistema de drenaje dentro del cuarto de bombas. Esto es para poder colectar las fugas de agua que haya o poder mandar los desagües tanto de la válvula de alivio de la carcasa como del intercambiador de calor, y no tengamos un riesgo de inundación dentro del cuarto de bombas. Bueno, las tuberías de la succión. NFPA no recomienda algún tipo de tubería. Sin embargo, bueno, ya en el mercado hay tubería de acero, como veíamos en la conferencia anterior, tubería de polímeros. Se ocupa o es muy común encontrar todavía mucha tubería de acero al carbón en cédula 40, y los métodos de conexión de igual forma no están. No hay uno que sea muy específico. La norma, puede haber conexión por soldadura, bridado, ranurado o roscado. Evidentemente, los métodos más prácticos y más rápidos es la tubería ranurada y los roscados, pero la elección del método de conexión debe estar basado en las necesidades del proyecto. Los soportes, toda la tubería debe de venir bien soportada. Deben tener soportes normales y soportes antisísmicos. NFPA 20 no te dice qué tipo de soporte debes de poner en dónde, pero por eso te manda al capítulo 17 de la NFPA 13. La NFPA 20 simplemente se limita a decirte que deben ser adecuados en cantidad, a las distancias adecuadas, y deben de evitar que las bombas carguen las tuberías o les provoquen esfuerzos de tensión. Bueno, este diagrama nos habla de la tubería de succión. Estrictamente es el lugar donde menos accesorios debemos de tener. La succión de la bomba es la parte más vulnerable o la parte más sensible que puede hacer que una bomba falle. La distancia de la tubería de succión debe ser de 10 diámetros del tamaño de la tubería, de la brida de la toma de agua hacia la brida de succión. Debe tener una válvula de compuerta. Más adelante vamos a ver una diapositiva. Una campana excéntrica con la parte plana hacia arriba y la parte de la reducción hacia abajo. Esta tubería puede calcularse por dos métodos, lo que viene especificado en la tabla 28, o se puede hacer un cálculo hidráulico para determinar el tamaño de la tubería. Las válvulas que deben de instalarse en la succión o del lado de la succión de la bomba deben ser válvulas de vástago ascendente. Esto es para saber cuándo están abiertas y cuándo están cerradas. Y son este tipo de válvulas porque estas válvulas son de las denominadas de paso completo o de apertura al 100%. Lo cual quiere decir que el disco, cuando está abierto, el disco se mantiene arriba y la parte del paso de agua está al 100% sin ninguna obstrucción. Contrario a lo que hacen las válvulas de mariposa. El disco se queda en medio y lo que provoca es una obstrucción del flujo o una restricción del flujo. Como les decía, bueno, en la parte de la succión no está recomendado instalar codos, Ts, yes. Simplemente lo único que se debe o que se recomienda instalar son los menos accesorios posibles. Normalmente son las reducciones excéntricas y las válvulas de seccionamiento. Si por alguna razón debemos instalar un codo en la succión de la bomba, bueno, se recomienda que ya sea un difusor de succión o un codo con las distancias de 10 diámetros de tubería. Esto lo podemos encontrar en el apéndice A del panfleto. Y un error que se comete muy a menudo es instalar codos en la succión en el plano horizontal, como es esta figura. Bueno, aquí tenemos esta
esta fotografía en donde se instaló este codo junto con una reducción concéntrica, lo cual ocasionaba que la bomba simple y llanamente pues, no nos diera el gasto, no nos diera la presión y bueno, tuviéramos ahí un reclamo porque pues cuando las bombas no funcionan o cuando el sistema no funciona, las principales responsables pues son las bombas, ¿no? Las que no están funcionando de forma adecuada. Aquí está un ejemplo de cómo se instaló una reducción excéntrica con la parte de la reducción hacia arriba y la parte plana hacia abajo. Evidentemente, cuando echaron a andar estas bombas, pues la bomba simplemente no funcionó. Bueno, sí funcionó, pero no dio el gasto, no dio la presión. Aquí en la fotografía del lado derecho se ve la parte plana hacia arriba y la parte de la reducción hacia abajo instalada de forma adecuada. Otra de los accesorios importantes que nos piden FPA que instalemos son las juntas flexibles. Esto es para aislar la vibración que pudiera tener el motor, sobre todo el motor diésel, y que no se transmita hacia las tuberías. Esto va a aliviar en gran medida la tensión que pueda generarse entre la vía de succión de la bomba y las tuberías tanto de succión como de descarga. Una placa antivórtice. Bueno, en FPA en el apéndice te dice los lineamientos de cómo debes diseñar esta placa antivórtice. Debe ser mínimo la mitad del diámetro del fondo hacia la boca o 6 pulgadas, lo que sea mayor, y no debe de ser mínimo de 2 veces el diámetro por 2 veces el diámetro. Eso es lo que nos pide NFPA. Bueno, de este lado, en la fotografía del lado izquierdo, se ve ya un codo con una placa antivórtice ya instalado dentro de un tanque. De igual forma, para las tuberías de descarga y sus accesorios, se debe tener en cuenta aquí la presión de descarga de la bomba. El rango de presión de los componentes de descarga debe ser adecuado para la presión total de descarga de la bomba, funcionando a gasto cero y a velocidad nominal. Todas las tuberías deben de probarse hidrostáticamente de acuerdo a lo que nos marca NFPA 13. Y el tamaño de la tubería de descarga, de igual forma que la tubería de succión, se puede hacer un cálculo hidráulico para saber cuál es el tamaño adecuado. O nos podemos referir a la sección 428, donde ya nos da, de acuerdo al galonaje, los tamaños de la bomba, digo, de la tubería, perdón. Un elemento importante es la válvula de retroflujo o la válvula check. Esta va a evitar que la columna de agua se regrese hacia la bomba y la bomba se convierta en una turbina generadora y el motor se convierte en un generador, genere corriente eléctrica y esta corriente eléctrica descargue hacia el motor y nos provoque un cortocircuito o simplemente el motor se queme. Es importante instalar esta válvula. Bueno, para la tubería de descarga podemos instalar cualquiera de las dos válvulas, ya sea una válvula de compuerta o una válvula de mariposa, con indicadores siempre si están abiertos o si están cerrados. Igual que las válvulas de succión deben de estar monitoreadas o supervisadas, o como se ve aquí, con una cadena, con un candado para evitar que se manipule la válvula sin saber que se manipuló, ¿no? Y un letrero normalmente abierta. Bueno, una parte importante es las válvulas de alivio de los sistemas. NFPA 20, en el apéndice, te da una guía de cómo hacer el cálculo de esta válvula. Se debe tomar en consideración, evidentemente, la presión de descarga, la presión máxima a la que pudiese llegar el sistema o la bomba, a la presión de cierre. Si la presión de cierre más la presión estática que traemos del tanque no excede la presión de clasificación de los componentes del sistema, NFPA nos dice que no es necesaria instalar esta válvula. Si la presión de clasificación
está por debajo de la presión máxima que nos va a dar el sistema, entonces sí se necesita una válvula. Para eso pueden seguir este formulario que viene aquí. Les vuelvo a repetir, está en el apéndice A de NFPA, y esto es para calcular la presión o cómo va a estar trabajando la válvula de alivio. ¿Dónde debe estar instalada la válvula de alivio? Es un error común siempre instalar esta válvula de alivio entre la check y la válvula de seccionamiento. Debe de ir específicamente después de la descarga de la bomba y antes de la válvula check. Ese es su lugar correcto, y su retorno debe ser un retorno a la cisterna, ya que cuando esta válvula secciona, el agua que sale por aquí pues es considerable como para tirarla. Los dispositivos de medición, tenemos un medidor Venturi o dispositivos como medidores de manguera o cabezales de manguera. Ya igual en la NFPA nos dice el galonaje, el tamaño del cabezal de manguera y la cantidad de mangueras que debemos utilizar, así como el tamaño de las mangueras. Otro componente muy importante es la bomba Yoki. No nos da unos lineamientos estrictos de cómo debemos de seleccionarla, pero una práctica que hemos tomado los fabricantes y las compañías de seguro es aumentarle de 5 a 15 libras de la presión de la bomba principal y el 1% del gas. Aquí está la tabla 428, en donde ya nos da los galonajes, los tamaños de la tubería de succión, los tamaños de la tubería de descarga, la válvula de alivio, la descarga de la válvula de alivio, el tamaño del medidor de flujo, el tamaño de las mangueras y la cantidad, y el tamaño del cabezal de mangueras. La línea de sensado. Esta línea de sensado es muy importante porque esta es la que nos va a decir cuándo arrancan y cuándo paran las bombas. Debe de estar entre la válvula de seccionamiento y la válvula de retención. Si la ponen antes de la válvula de retención, no va a sensar nada y no va a servir de nada. Debe ser entre la válvula de retención y la válvula de seccionamiento. Y debe de tener en la clapeta o en el disco, se debe de hacer un orificio de 3/32 de pulgada. Esto es para sensibilizar o hacer más sensible el sensado de la presión. ¿De qué materiales debe de ser? Puede ser de cobre o de bronce. Si es de cobre, puede ser tipo KL o M. Podría ser inoxidable 300. Y debe ser de media pulgada. Buena manera de resumen, muy rápido. Tenemos una bomba, la succión, solo una válvula de compuerta de vástago ascendente con su reducción excéntrica. En la descarga, su reducción concéntrica. Una T para la válvula de alivio, una válvula check, y la válvula de seccionamiento puede ser compuerta o puede ser de vástago, de mariposa. El método de medición por medio de un medidor de flujo o un método con cabezal de mangueras. Nos da ya un checklist para la instalación del sistema. Nos da los requisitos generales, los requisitos del suministro de agua, la tubería de succión, la tubería de descarga, el controlador de la bomba eléctrica o de la bomba diésel, el medidor de flujo, la bomba Yoki, las válvulas de seccionamiento y los motores diésel. Bueno, antes del arranque debemos de cerciorarnos de que la bomba está girando en forma adecuada. Esto es visto desde la parte de atrás del motor hacia adelante. Puede ser sentido antihorario, sentido horario. Las bombas eléctricas se les puede cambiar el sentido de giro simplemente haciendo el cambio de fases, pero la bomba diésel siempre va a venir en sentido horario. Esta no se le puede cambiar el giro a la bomba. La cimentación de todas estas bombas deben de estar firmemente cimentadas y deben de estar con pernos hacia las bombas, deben estar niveladas por medio ya sea de cuñas o de cualquier otro método que nosotros digamos.
Y para hacer esta cimentación, bueno, se hace un cálculo de ingeniería civil para saber la resistencia del concreto y la cantidad de acero que debes de tener. Otro elemento importante es el grouting. Los motores deben de estar o de quedar embebidos en el concreto. Esto es para evitar que las bombas, cuando estén funcionando, se salgan de sus posiciones y desalineen las tuberías. Otra consideración muy importante es la alineación de las bombas. Tenemos dos tipos de alineaciones, una alineación angular y una alineación paralela. La alineación angular significa que una flecha está en un ángulo respecto a la otra, y el alineamiento paralelo, una flecha está por encima de la otra flecha. Para hacer esto lo podemos hacer con un método muy fácil, muy simple, como es una regleta. Ponemos la regleta aquí y simplemente es apretar o aflojar tornillos para ir subiendo o ir bajando las bombas. Hay un manual que ya viene con las bombas para poder hacer este procedimiento de alineación. De igual forma, en el primer arranque, la bomba automotor diésel trae una flecha cardán, la cual también debe de revisarse que los tornillos estén apretados, que los tornillos estén en su lugar y que esté alineado. Se debe quitar la guarda, y en la propia guarda viene ya el procedimiento de alineación de las bombas. Bueno, los tanques de diésel, si se utiliza un tanque de diésel de pared sencilla, es necesario construir un dique. Esto es para colectar los derrames que pudieran llegar a caer. El tanque de diésel no debe de ser llenado a más de 2/3 de su capacidad. La línea de salida del intercambiador de calor debe ser una línea visible, como puede instalar una mirilla como está aquí, y debe descargar directo al drenaje. Y esto es para saber que no hay una obstrucción y que el motor está siendo enfriado adecuadamente. Todos los motores de diésel deben de traer dos bancos de baterías. Se deben hacer 6 intentos de marcha consecutivos. Esto es para alternar las baterías. Son 15 minutos de marcha por 15 minutos de descanso, y cada batería debe de hacer 3 intentos. Y las baterías deben de tener una capacidad de retener su carga durante 72 horas de energía. Bueno, ya venimos a la parte de las pruebas. Las pruebas hidrostáticas deben de probarse a una presión no menor de 200 libras o 50 libras arriba de la presión máxima del sistema, o lo que resulte mayor. Durante las pruebas de aceptación del equipo o el comisionamiento, deben de estar presentes el fabricante de la bomba, el fabricante del controlador, el fabricante del interruptor de transferencia cuando sea suministrado, o los representantes autorizados para estar presentes durante la prueba de aceptación en campo. Cualquier controversia o cualquier diferencia pues debe de ser ahí tratada. Y bueno, pues todas las autoridades competentes deberán de ser notificadas sobre la fecha y el lugar de la prueba de aceptación en campo. Estas pruebas pueden incluir que sea por medio de un cabezal de mangueras, o por medio de recirculación a la cisterna por medio de un medidor de flujo tipo Venturi. Bueno, y esa es toda la presentación. Creo que terminamos justo a tiempo. Claro que sí, muchas gracias Héctor Hernández por la ponencia. Pues prácticamente hacemos la invitación a los asistentes para que hagan sus preguntas y se las podamos leer aquí al experto, perdón, Héctor Hernández. No sé si quieras agregar algo, Mario. No, únicamente pues darle las gracias, Héctor. Muchísimas gracias por tu participación. Como siempre, muy valioso el tema bombas. Ya saben, un tema básico, general,
básico, pero a la vez específico. Pues sabemos que es el corazón del sistema, ¿no? Ya lo habías mencionado. Y Así muchísimas es. gracias por tus aportaciones, Héctor. No, gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos para las preguntas. Muchísimas gracias. Sí, adelante, Gabriel, con las preguntas, por favor. Pues prácticamente, bueno, no sé si quedó muy bien entendido por parte de los participantes, nada más tenemos algunas manos alzadas, pero los invitamos a que precisamente si tienen ustedes algunas dudas, algunas preguntas, pues la hagan. Por ejemplo, tenemos ahí una mano alzada de Francisco Javier. Ok, hay varias ya por acá que están llegando, Gabriel. La primera pregunta, Héctor, es ¿por qué debemos considerar los 10 diámetros de distancia de la brida de extrusión de la bomba? ¿Qué obliga a tener esta distancia? Se debe de estabilizar el flujo. Si no le das esa distancia de los 10 diámetros, el flujo puede llegar en forma turbulenta y hacer que la bomba falle. La idea de esos 10 flujos es que se estabilice a su forma laminar y llegue de esta forma a la bomba para que trabaje adecuadamente. ¿Correcto? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Podemos instalar una válvula mariposa en la tubería de succión? No, bueno, poder se puede, pero no es adecuado. La válvula de mariposa, como les comentaba, el disco siempre está dentro del cuerpo de la válvula. Aunque la tengas totalmente abierta, el disco queda al centro o mero en medio y lo que hace es desestabilizar el flujo. Por eso no se recomienda instalar una válvula de mariposa en la succión de la bomba. Gracias, Héctor. Siguiente pregunta, Rafael dice, ¿la válvula de alivio es necesario solicitarla o ya viene por el fabricante de la bomba? Bueno, la válvula de recirculación de la carcasa ya viene incluida como parte del equipamiento. Si es la válvula de alivio principal para la bomba diésel, bueno, se puede solicitar, aunque también te podría decir que es casi costumbre ya incluirla y cotizarla dentro de los presupuestos. Perfecto. Dice, solo para corroborar, ¿la capacidad de la bomba Yoki es aproximadamente el 1% de la capacidad de la bomba principal? Sí, NFPA no te da un rango de gasto. Como les decía, más bien hemos sido los fabricantes y las compañías de seguro quienes hemos adoptado ese criterio de tomar de 5 a 15 libras sobre la presión de diseño y del 1 al 5% sobre el gasto de diseño. Muy bien. ¿Cuál es la distancia máxima para tener los tableros de control de las bombas contra incendio? Híjoles, no, tampoco te define una distancia máxima. Lo que sí te dice es que debes de tener un alcance visual desde el tablero de control a donde están las bombas para que puedas tener un control muy específico de qué es lo que está sucediendo con la bomba mientras tú estás operando el tablero de control. No te da una distancia específica, pero la recomendación es que lo instales dentro del cuarto de bombas para que te puedas tener ese alcance visual de los equipos. Ok. Vamos a ver otra pregunta. A ver, déjame ver. En países donde no se encuentran tuberías y accesorios de 5 pulgadas y la bomba exige de 5 pulgadas, ¿se debe pasar a 6 en la succión? Normalmente hacemos eso. México es uno de esos países donde no hay tuberías de 5. Lo que hacemos es ampliar a 6 pulgadas y lo hacemos mediante las reducciones excéntricas o concéntricas.
Incluso el caso se da en succión y en descarga de las bombas que vienen en ese tamaño de bridas. Ok, muchas gracias. Por aquí están escribiendo más. A ver, dice, para la prueba semanal de la motobomba, ¿debe de arrancarse de todas las formas que tiene, test, manual, cranks, etcétera? Sí, la idea es que puedas ejercitar todas las posibilidades de arranque de la bomba para que en un conato de incendio o de una emergencia, bueno, pues tengas la seguridad de que la bomba va a arrancar por cualquiera de las cuestiones que pudiera llegar a darse. Y sí debes de probar por cualquiera de los métodos de arranque que trae. Si lo arrancas desde el motor, del panel de instrumentos del motor, el paro debe de ser desde el panel de instrumentos del motor. Si lo arrancas desde el tablero, el paro debe de ser desde el tablero. No puedes hacer una combinación de arrancarlo desde el panel de control y pararlo desde el panel de instrumentos. Esto crea ahí unas contraseñales que pudieran llegar a dañar los elementos electrónicos. Perfecto. Y una última pregunta más, Héctor. Recuerden que los que no podemos contestar aquí sus preguntas por razón de tiempo, se las enviaremos directamente a Héctor y Héctor se las envía a ustedes ya con una respuesta más formal, porque ya se dejaron ahorita, están escribiendo bastantes preguntas, Héctor, entonces yo te las paso, pero vamos con una más, una última. Claro, y sin sería, problema. gracias. Dice, ¿cuál sería el criterio para... no, perdón. ¿Es No te factible conectar varias bombas en una cabezal de succión conectada al tanque de suministro? No alcancé a escuchar la pregunta, Mario. A ver, dice, ¿es factible conectar varias bombas en un cabezal de succión conectada al tanque de suministro? Sí se ha llegado a hacer. Se tiene que tener mucho cuidado en dimensionar las tuberías. En realidad en FPA tampoco te lo recomienda, te dice que cada sistema debe tener su tanque y su sistema dedicados. Sin embargo, la verdad es que lo he visto en algunas instalaciones que sí se ha llegado a hacer. Evidentemente ha funcionado. Sin embargo, si nos vamos estrictamente al cumplimiento de la norma, entonces pudiera ser no adecuado. Le repito, tendría que tener mucho cuidado en seleccionar y dimensionar los tamaños de las tuberías para que no tuviera problemas de que una de las bombas pudieran llegar a entrar en cavitación o en turbulencia. Perfecto. Bueno, pues esta fue la última pregunta, Héctor. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, tu dedicación, esfuerzo en esta tercera jornada tecnológica. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos, a la asociación y a los asistentes por su atención. Muchas gracias, Héctor. Pues bueno, ya para finalizar, les damos las gracias a todos por estar siempre constantes. Como les repito, ya solamente nos queda una jornada más, nos vamos a ir hasta el mes de octubre, porque en septiembre tenemos un evento, que es el Fire Protection Virtual Congress, lo hacemos cada año y ahora va a ser del 7 al 9 de septiembre y el eslogan de este evento es experiencias aprendidas y van a haber conferencias tecnológicas pregrabadas. Ustedes las van a poder visualizar un mes completo por diversos fabricantes e instituciones y un programa Live 360 que son básicamente conferencias en vivo. Y bueno, pues los horarios van a ser a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 7 más o menos, 4 conferencias por día. En los primeros 2 días son estas 4 conferencias y en el último día, que es el 9 de septiembre, 2 paneles muy, muy interesantes que nos van a hablar del tema de Latinoamérica y también una conferencia en inglés
por diferentes CEOs y presidentes de diversas asociaciones y sociedades en Estados Unidos. Entonces, los esperamos. De verdad, muchísimas gracias a todos. Víctor, no sé si comentar algo adicional. Mario, si me permites, agradecerle a todos los asistentes, desde luego a nuestros oradores, a las marcas que nos hicieron favor de hacer posible esta tercera jornada. Invitarlos al Fire Protection Virtual Congress del 7 al 9 de septiembre, como menciona Mario. Somos la única organización que logra reunir a las instituciones más relevantes a nivel global de la protección contra incendio. Ya nos confirmó los presidentes de la NFPA, el presidente de la Sociedad de Ingenieros en Protección contra Incendios, la SFP, el presidente de la Asociación de Alarma contra Incendio de Estados Unidos y el presidente también de la Asociación Internacional de Sprinkler. Entonces, va a estar bastante interesante con las lecciones aprendidas y lo que se vislumbra para nuestro sector como industria de protección contra incendio. A partir del lunes próximo lanzaremos la convocatoria. Habrá cupo limitado. No va a tener costo, pero sí es bien importante reserven con anticipación su lugar para que garanticen su espacio. Pues nada, agradezco nuevamente y los esperamos en las próximas actividades que como organización estamos planeando. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gabriel, si corres el video de cierre, por favor.